Eh, Más o menos, no, sí acabamos de ver lo que eran las características del síndrome disejecutivo, ¿no? A ver, revisamos cuáles eran las características del dorsolateral, del singular y del orbital. ¿Recuerdan qué pasaba cuando ¿recuerdan qué pasaba cuando el segmento dorsolateral se desestructuraba? Bueno, igual si gustan, damos un repaso, cerramos el tema y empezamos a dar instrucciones sobre el siguiente elemento, ¿sale? Recuerden que el lóbulo frontal íbamos a manejar algunas funciones específicas. En esas funciones, el frontal, la parte más llegada al polo de nuestra cabeza, la frente, y va a tener la capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular, inhibir la actividad mental. Todo lo que nos forma, todo lo que nos hace personas, todo lo que nos da características de lo humano, nos permite observar a partir de las características frontales en las personas. Uy, esta situación nos da una capacidad de la monitorización de las tareas, así como la selección, previsión y anticipación de los objetivos, todas las planeaciones, todas las variaciones, todas las perspectivas a futuro, todas las circunstancias externas al manejo de la conducta motivada, voluntaria, es porque el frontal va a hacer su trabajo. Autoconciencia, conciencia ética, organización temporal de nuestros procesos, ideación, flexibilidad y fluidez en los pensamientos, es porque el lóbulo frontal nos va a dar segmentos en su proceso. Las funciones amplias va a ser la inteligencia, la atención sostenida, dividida y según Portellano de control voluntario, aunque técnicamente todos los procesos atencionales van a estar regulados por el lóbulo frontal. Vamos a tener características de la memoria, sobre todo los contextuales, o sea, esa memoria que no se almacena, pero que sí se marca para una perspectiva futuro, es esa la que vamos a estar ocupando. Otra de las características que va a tener el frontal va a ser la función y la regulación del lenguaje, de la flexibilidad mental, del control motor y de la regulación de la actividad emocional. En esas características vamos a ver sus patologías y estas patologías se consideran síndrome disejecutivo. Entiéndase que el síndrome es algo grandotototote que tiene ciertas características, pero que a su vez no va a estar presente en la ejecución de una situación clara, sino van a ser múltiples circunstancias difusas, extrañas, complejas. Dentro de esa extrañeza vamos a tener una pérdida de la capacidad de planificación, anticipación, monitorización o inhibición de la actividad mental. En general, dejamos de tener planes a mediano o largo plazo. B, dificultad, existe dificultad para realizar tareas concentrados, a veces aparece el déficit de atención, las personas se vuelven muy distraídas y pueden estar o ser víctimas de que los estímulos irrelevantes tienen el mismo peso, tienen las mismas características que una situación importante. Imaginemos que en este caso entrara un cachorro a la
a un cachorro a su cuarto y la manera en que puedan prestar atención a uno y al otro sea la misma. Vamos a tener también una pérdida de la flexibilidad cognitiva. Esta va a ser una tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Eso es importante. Cuando tenemos estas situaciones, dejamos de ser flexibles a las circunstancias del ambiente, las circunstancias del medio. Ay, ya sé por qué dice Guadalupe que tengo almohadas. Es que no se peinó, chicos. En otra clase saqué un sombrero de constructor, pero es muy temprano para ir a la obra. Bueno, y aquí vamos a tener también una alteración en la personalidad, el humor y las emociones, el incremento en la impulsividad y desinhibición en el comportamiento, como ya más o menos lo habíamos comentado. Recuerden que también hemos observado durante el manejo del lóbulo frontal características emocionales y de socialización. Recuerden la manera en la que Phineas Gay se relataban las historias de la familia de Phineas Gay. En general era una buena persona, un buen cristiano, pero se fue alejando, fue siendo violento, fue perdiendo el empleo, etcétera, etcétera. Veamos cómo es que está dividido. El frontal va a tener tres grandes áreas: dorsolateral, singular y orbitaria. La orbitofrontal, la dorsolateral y la ventromedial. ¿Sale? Estos segmentos más o menos están encargados de tres grandes características, de tres grandes situaciones para atender. ¿Okay? Y vamos, la dorsolateral sería la más pegada al copete. La orbitofrontal va a ser la pegada como a las cejas, la parte de abajo por adentro, pongámosle dimensión, dirección. Y la singular va a ser la que se encuentra en el polo, la que va a estar determinada por la gran cantidad de frente que tengamos. ¿Vale? De esta manera, se entiende que el segmento dorsolateral va a ser el encargado de la incapacidad para generar nuevas hipótesis, de disminución en la fluidez verbal, de la pérdida de estrategia de nuevos aprendizajes, de trastornos pseudodepresivos, de dificultades para realizar actividades motoras, pero y sobre todo va a estar encargándose de aspectos más emocionales, más de toma de decisión que nos permita tener una regulación adecuada. Cuando alteramos el dorso lateral, regularmente tomamos decisiones que no son comprensibles, que son complicadas, decisiones como heredarle todo lo que tengo a un gato o situaciones más inverosímiles dentro de una forma social, dentro de una forma personal. Veamos qué pasa cuando se altera el singular. En el singular existe una reducción de la actividad espontánea, existe apatía y pérdida de la iniciativa, existe lexitimia. Esa palabrota se me hace muy grandota. ¿Alguien me puede apoyar revisando su significado? Alexitimia. También vamos a tener hipolalia, restricción del lenguaje, laconismo de respuestas verbales con frecuencia monosilábicas y trastornos pseudodepresivos. O sea, si yo me afecto la parte más polar de mi lóbulo frontal, voy a dejar de tener contacto, voy a dejar de tener momentos, formas de comunicarme con otro. Vamos a ver qué nos dice Alessandra. La incapacidad para identificar las emociones propias. Hay personas incapaces de expresar o identificar sus emociones. La lexitimia, una limitación provocada por el trastorno de aprendizaje emocional o por una lesión cerebral. Exactamente. Cuando tenemos esta parte de la lexitimia, es que el humor se vuelve plano. Estaríamos hablando con un robot, estaríamos hablando con una persona que no muestra ni alegría, ni tristeza, ni enojo, ni asco, ni zozobra.
¿vale? Son personas complicadas, complejas, porque no están reconociendo emociones en ellos y no están reconociendo emociones en las demás personas. Digamos que emocionalmente sería un Sheldon Cooper, aunque todavía el Sheldon Cooper utilizaba rangos de emociones positivas en la grabación de la serie, ¿no? Ok, veamos qué pasa. Y cuando estamos en general con un paciente con dificultades en el área singular, en la ventromedial, son pacientes que clínicamente se le consideran fantasmas, son pacientes que se sientan y que no comunican. Que si les preguntas, oye, ¿cuál es tu opinión sobre el coronavirus? Bien, mal. En general son monosílabos, son respuestas muy lacónicas, muy cortas, muy pequeñas. No es que no presten atención, solo que no comunican técnicamente nada, ¿vale? Y si se dan cuenta, tanto las características dorsolaterales como del cíngulo se van a trastornos pseudodepresivos, la actividad baja. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a la parte orbital, a la órbito frontal, que sería la parte pegada a las cejas? Vamos a vivir trastornos pseudopsicopáticos, o sea, agresividad, irritabilidad, conducta sociópata, etcétera. Que ya maté a un perro, que ya incendié un buzón, que ya estiré la manguera para que mi vecino se tropezara, y vivo en un edificio de 6 pisos, entonces se va a matar. Son conductas más amplias, más agresivas, más dificultosas, si lo quieren ver así. Cuando estamos en las características orbitofrontales, vemos cambios en la personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, incapacidad para adherirse a normas sociales, ecopraxia, conductas emocionales inadaptadas ante las situaciones, euforia, hipomanía y un síndrome anético. Cuéntenme, esa es una palabrota grandota. ¿Qué sería un síndrome anético? Las leo, las escucho. ¿Un síndrome qué, profe? Anético. Ajá. Síndrome anético. Se relaciona con la conducta, se relaciona con lo social. Incapaz de adaptarse a la vida social y de conciliar con ella sus propios instintos y sus propias tendencias. Muchas gracias, Lupita. En general son personas que están alejadas, que están distantes de las situaciones sociales, que están distantes de las circunstancias, de las leyes, de las normas. Existe un rechazo por la convivencia y por la norma estipulada. Son personas que no pueden adaptarse a esta manera de convivencia. Por eso se vuelven pseudopsicopáticos. No es que tengan una psicopatía estable o muy aterrizada, pero sí van a ser situaciones amplias y complejas en donde vamos a observar precisamente dificultades para la convivencia. Nos dice Stephanie, en un trastorno de personalidad en la que el individuo se muestra incapaz de adaptarse a la vida social y conciliar con ella propios instintos y propias tendencias. Muy bien. Bueno, ¿qué situaciones vamos a observar en síndromes disejecutivos? El paciente no va a tener conciencia de su enfermedad.
Si bien nosotros vamos a poder observar lo que tuvo cambios, que ya no se para, que ya no realiza actividades propias, que ya tiene muchos problemas para iniciar su conducta, que ya tiene muchas dificultades para continuar en un empleo, para respetar el perro del vecino, o que definitivamente ya empezó a hablar muy poquito, ya no se mueve de la cama. Situaciones de esa naturaleza es porque el mismo paciente no se da situación de sus circunstancias, no se observa como cambios. Son tan pequeños o son tan marcados o es tanta la incapacidad neurológica para darse cuenta a sí mismo de que ya cambió, el paciente sigue su vida como si nada, pero las personas que están alrededor no. Estos pacientes también consideran, observan que tienen más habilidades para aprender y la memoria de lo que creen. Y en general se puede observar cuando existe un patrón problemático, dificultoso, en donde se puede observar el riesgo que existe en ese sentido. O sea, eh, una persona que piense que está recuperando bien las cosas, que está observando bien su realidad, puede llegar a ser muy problemática porque cuando no, justifica, compensa, señala, culpabiliza muchas de las situaciones alrededor. También pueden ser que sean personas, aunque no se altera particularmente la memoria, el contenido de la memoria, pero sí el contexto. Mm, Hay ejercicios en donde a las personas se les ponen a trabajar y se les enseña carpintería, se les enseña algún oficio y las personas aprenden a realizar esas tareas, esas labores mecánicas, pero no se acuerdan cómo lo hicieron. Si ahorita les preguntase, oigan, ¿cómo aprendieron a manejar? ¿Cuál fue su primer carro? ¿Dónde estaban? ¿Qué sensaciones tenían cuando aprendieron este proceso? Podemos escuchar historias fluentes y agradables, pero las personas que tienen síndromes disejecutivos, en algunos casos, repito, no es todo, porque los síndromes disejecutivos son muy difusos, eh, no van a poder recordar cuándo aprendieron esta habilidad mecánica. Se va a alterar en estos síndromes disejecutivos la memoria prospectiva, la planeación a futuro. La persona que vive un síndrome disejecutivo deja de tener algo motivante en función de lo que viene. El tiempo cambia, las situaciones de futuro dejan de estar eh, presentes y tácitas porque ya no hay una planeación. Ya no viven en el qué haré en un mes o 2 meses, sino que se les dificulta incluso vivir en el aquí y en el ahora. Las personas con estas situaciones van a tener dificultades para entender refranes o textos complejos. Y me acuerdo que hicimos ese ejemplo, ¿no? ¿Qué significa hijo de tigre pintito? Las leo, las escucho, chicas. ¿Qué significa hijo de tigre pintito? Sí, sí se pueden recuperar, hay tratamientos, hay técnicas, hay medicamentos que permiten el adecuado manejo psicofarmacológico de estas situaciones, aunque hay casos que ya no se puede hacer mucho, ¿vale? El objetivo básico y la mecánica básica del cerebro eh, son dicotómicos. Hay personas que dicen, sí, podemos hacerlo, podemos trabajar con ello y nos va a salir muy bien, pero siempre hay que trabajar con las familias con lo mínimo indispensable. O sea, aunque hay cosas que no se pueden recuperar y de hecho hay que planear a la baja, hay que planear, pensar que las cosas no podrán ser recuperables inmediatamente y menos al mediano plazo. Lo que les comentaba de la ceguera cortical,
Cuando perdemos las estructuras, es muy difícil. Pueden abordarlas, pueden ser diferentes, pero el sentido de la función psicológica inferior cambiará. Ok, esto es interesante. Ana Karen nos da un resultado de Google. Dice, hijo de tigre pintito, se quiere aludir al parecido que tienen los hijos con los padres, generalmente en la mayoría de sus aspectos. Vale. ¿Cuál sería la diferencia con el refrán o la semejanza? Bueno, las semejanzas se entienden prácticas, pero ¿cuál sería la diferencia entonces de tal palo, tal astilla? Si estamos observando aspectos de definición de un refrán, eso que sería más para un procesamiento de memoria, para un procesamiento de los temporales, ¿cuál sería la diferencia con el de tal palo, tal astilla? Porque es la función del frontal. La función del frontal nos permite observar, comparar, diferenciar, entender un sentido profundo, entender un significado práctico, cosa que otras situaciones, como las definiciones, no te lo proponen. Nos dice Ale, que no es por una conducta, sino por una imitación. ¿Cómo imitaríamos en un símil de tal palo, tal astilla? Imitaríamos de un símil de hijo de tigre pintito, aunque el símil en el tigre pintito no es un símil, sino es una descripción. Todo eso es el proceso del lóbulo frontal. Pues puede ser que a lo mejor alguna enfermedad o alguna personalidad que no es común en las personas, un padre se la puede heredar al hijo y en el caso de la imitación, que pues cuando alguien ve desde pequeño lo que hacen sus padres, es normal y pueden hacer lo mismo. Dices que el palo de la astilla es por imitación y el gato por la pintura es rasgos, Ajá. ¿ok? Mm, y mira la definición que nos da Ana Karen. Se emplea para referirse a las personas que imitan o adquieren algunas características o cualidades de sus padres en el entorno en el cual crecen o se crían. Mientras que la anterior se requiere aludir al parecido que tienen los hijos con los padres, generalmente en la mayoría de los aspectos. Órale, ¿se entiende? Con hijo de tigre, nos vamos a la completa. La percepción completa de que mi hijo es mío. Y palo astilla es que mi hijo aprende, entiende rasgos de mi persona y los ejecuta o los aplica para su vida. Pero aunque ya tenemos las dos definiciones, el proceso de comparación sí es parte del proceso del lóbulo frontal. ¿De qué parte? De la dorsolateral, de la ventromedial o del cíngulo. ¿Cuál sería la estructura que generaría ese tipo de respuesta? Dorsolateral, órbito frontal o el cíngulo. Emocional, interacción social o inhibición de la conducta. ¿Dónde creen que se procesaría esta parte de los refranes, de los... Se va más para un lado emocional? Dorsolateral, ¿no? Sí, dorsolateral, la parte más emocional posible. Y bueno, vamos a tener como última característica más o menos curiosa que hay ocasiones en que el paciente va a presentar marcha magnética. Va a caminar con los pies plantados en el piso. Como que no los va a levantar, como que no los vamos a arrastrar, sino, mejor dicho, si no los va a arrastrar.
Muy bien, hemos terminado el tema. Yay, fuera de aquí. Ahora, a veces estos pacientes, Lupita, van a tener dificultades para... marcha magnética. De esta parte de los pies. ¿Mm? Permítanme un segundo. Bueno, vamos a pasar ya a la parte que había programado para el día de hoy del taller. ¿Ok? Se les va a subir un video de YouTube en donde vamos a tener la ejecución de una prueba. Lo más probable es que lo acabe bajando para que podamos, ya cuando esté la gran mayoría del grupo, revisando, viendo, checando la actividad, las características que van a estar alrededor de la aplicación de una prueba neuropsicológica. La prueba la realiza una chica que también la estoy entrenando para la aplicación de la misma. Entonces va a tener aciertos y va a tener algunas dificultades a lo largo de su aplicación. El interés es que podamos ir observando la aplicación poco a poco, comparándolo con lo que nos dice el manual y observando lo que más o menos nos dice que quiere aplicarse, que quiere observarse. Pero el paciente al que se le están aplicando es un paciente de verdad. No me dio tiempo de editarlo, mejor dicho, no lo edité, entonces sale segmentos de su rostro, sale su voz natural y da datos de identificación. Voy a bajar el video, ahorita en clase lo revisamos, vamos observando la mecánica, pero sí necesito que todo el mundo pueda por lo menos dejarlo en chat específico, que se compromete a no difundir la información del paciente, a no comprometer su individualidad ni sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es una aplicación didáctica, pero la persona nos expuso información que no hay que compartir, ¿sale? Es un paciente de 41 años, masculino, que además tiene retraso mental. Entonces, es una buena aplicación, en que es un ejercicio que le vamos a sacar mucha carnita, pero pues sí que necesito que todo el mundo esté de acuerdo en que vamos a tener mucho cuidado en la información de la persona. Aguas. Si llegara a observar que el equipo, que el grupo difundió información personal, expuso la integridad y la individualidad del paciente y demás, voy a tomar represalias administrativas. Incluso va a reprobar el curso, ¿sale? Por eso repito, muy probablemente no lo deje colgado, aunque ya está en plataforma. No sean malas, chicas, dense la tarea de poder abrir el link. Si gustan, bueno, lo voy a proyectar acá también en la computadora, pero si no lo pueden ver bien, no lo pueden escuchar bien, lo retomamos directo de la fuente, ¿sale? Bueno, Neuropsi es una prueba neuropsicológica que nos va a permitir la evaluación de funciones cognitivas en normalidad y en patología.
Es importante, no es una prueba que solamente tengamos que usar cuando las personas están mal, cuando las personas están desestructuradas, sino a su vez es una prueba que nos permite el manejo para observar cómo se encuentra el perfil de personas normales, de saber qué tan bien o qué tan mal me encuentro con el procesamiento de estas áreas cognitivas base. Neuropsi además va a tener o va a hacerse para manejar o para que en la práctica vamos a tener más referentes sobre el manejo mental y conductual que tienen los pacientes. O sea, nos va a permitir dar un referente. Permítanme un segundo. Nos va a dar un referente a la práctica en cuanto al manejo conductual y mental del individuo. Hay un número que reporta la autora, el 87% de los síntomas no se detectan en el 87% de los casos síntomas cognitivos a pesar de haberlos. A veces como psicólogos creemos que todo se resuelve con las emociones, con adecuados vínculos de comunicación, con la comunicación con mi niño interior o con la resolución de traumas personales que vengo jalando durante toda mi etapa de infancia o adolescencia. Ok, es una perspectiva de la psicología, pero por desgracia, muchas ocasiones no se pueden identificar características de fallas cognitivas porque el psicólogo no le interesa y no sabe cómo medirlo. Neurosí es una prueba práctica, bonita, eh, amplia, con resultados rápidamente generalizables para observar la cognición de los seres humanos. Nosotros vamos a recibir personas con narcisismo, personas con problemas para la alimentación, personas con situaciones de pareja y explica, propone la prueba que pudiera ser una observación, una ampliación sobre el manejo sobre el manejo de saber qué tanto mi memoria, mi atención, mi lenguaje, mi praxis, mi coordinación visoespacial estaría observándose en esos contextos, porque hasta el 87% de esos pacientes se van sin diagnósticos cognitivos. La prueba tiene una aplicación breve. El manual manejan que hay otras pruebas que duran 6, 7, 8 horas. Es la aplicación de una batería. Las baterías, recordemos lo que habíamos mencionado durante clases pasadas, se dividen más o menos en 3 segmentos. Pruebas breves de cribado que nos van a decir si existe o no presencia o ausencia de una enfermedad o de un rasgo que queremos observar. Pruebas específicas que nos van a permitir el manejo de segmentos amplios de observación. Pruebas para la atención, pruebas para la memoria, pruebas para el trastorno de déficit de atención, pruebas para la depresión, etcétera, que son en general amplias, pero no tan extensas para revisar todo el cúmulo de información, como lo puede ser la prueba que mide inteligencia, el WIS, o las escalas Wechsler. ¿Sale? Son como 3 grandes momentos. Neurosí está a la mitad. Es una prueba media. Esta prueba permite que su aplicación sea en 30 minutitos en comparación con esas baterías gigantescas que duran 6 horas. Y la batería está diseñada para hispanohablantes. Los autores son personas que nos van a permitir, mejor dicho, que realizan, que diseñan esta prueba con la intención de que sea para aplicar a población latinoamericana. Y eso es muy importante. No sé si conozcan o alguna vez les hayan hecho a ustedes una prueba de coeficiente intelectual por una escala o por una batería que se llama escala Wechsler.
por este dichoso Weiss. Reconoce luego, si no, si pasaron en un consultorio 2 horas y media aplicándoles pruebas sobre pruebas, lecturas, preguntas azarosas, pues les pusieron tarjetas, órdenes de historia. Ah, mira, la cadencia. Entonces, esa prueba fue diseñada o es diseñada en Estados Unidos, fue traducida en España y fue adaptada al español mexicano en una tercera revisión. Si se dan cuenta, es una vueltota por el globo. En esa prueba hay una pregunta que se llama, o que dice así, en alguna versión que tuvo. ¿Quién es el autor de Fausto? ¿Quién es el autor de Fausto, chicas? ¡Ay, qué elegancia! Lupita, tú muy bien. ¿Alguien había escuchado obras de Goethe? Excluyendo Lupita, porque parece ser que lee literatura clásica contemporánea. A ver, les pongo una en mexicano. ¿Quién es José Agustín? Mm, mm. Agustín Lara, no. José Agustín, un autor muy famoso de relatos de adolescencia mexicana. En Alemania, esa es una pregunta muy sencillita porque es un autor clásico alemán. Mm, y es algo que alguien que ven en educación básica. O sea, sus lecturas son de educación básica. En México, creo que la educación básica contempla la obra más famosa de Dante Alighieri. ¿Cuál es esa? Ay, usted muy bien. Oh, wow. Qué refinado. Les voy a invitar una galleta de mantequilla a la hora del té. Bueno, de esa forma, eh, pues es una información que se tiene en estructuras básicas de otros lugares, pero no necesariamente de la educación media que tenemos nosotros como mexicanos. Raro, ¿no? Cuando hacemos una prueba diseñada para hispanohablantes, para el contexto latinoamericano, la verdad es que es una situación más sencilla. ¿Por qué no quitas en las escalas Weiser, ¿por qué no se quitan las preguntas complicadas como esas y se ponen por otras? Más o menos cuando se entrega una batería o cuando se entrega un cúmulo de pruebas, es como tradicional que tú puedas, por cada reactivo que se aceptó, proponer 4 que se rechazaron. O sea, en una lista de 10 reactivos, tú tuviste que haber diseñado 50 para que pudieras escoger los 10 que mejor interactuaban con tu población normal. Una vez teniendo estas características de normalidad, pues ya podemos hacer otro tipo de cálculos. Si le quito una prueba de esas y la intercambio por otra, tengo que correr los otros 50 reactivos y a veces no es tan congruente. ¿Sale? En México se estandariza la escala Wechsler con 3.500 sujetos. Entonces, pues sí es mucho, pero no es tanto. Y sí está padre que se traduzca y que se adapte, pero no se diseña para nuestra población. Y esas son las situaciones distintas de la normalidad. Bueno, esta batería que va a estar midiendo orientación, atención y concentración, memoria y lenguaje. Muy probablemente ahorita solamente veamos la parte de la orientación, ¿sale? Voy a proyectar el video. Vamos a ir observando
Ah, Carlos Cuauhtémoc, exactamente. Yo le tengo una aberración al sexo nada más por haber leído La gaviota que no se mancha en el pantano, no sé. Oigan, las tocabas y se embarazaban las mujeres. Imagínense que hubiera hecho yo a mis 12 años cuando leí Juventud en Éxtasis, nada más por haber de aquí. Me salió un niño. No, hombre, Guadalupe, usted hoy está volada. Bueno, vamos a empezar a observar la mecánica de la aplicación, ¿sale? Me gustaría que le prestáramos atención porque tiene algunas situaciones elementales que le van fallando elementalmente y que podríamos ir observando. Recuerdo, es un paciente, sí, es un contexto clínico. Es un paciente que hay que guardarle todo nuestro respeto. Es una aplicación de alguien que estaba empezando, entonces es buena para poder practicar, es buena para poder observar y que nosotros no nos pasen esos errores, ¿sale? Empezamos la el video. Partes vamos a tomar tiempo. Yo te voy a indicar cuántos minutos. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la prueba, ¿vale? Sí. Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas y en algunas partes vamos a tomar tiempo. Yo te voy a indicar cuántos minutos tenemos. Cuando se acabe el tiempo te haré haciendo mención, ¿vale? Está bien. Muy bien. Está bien. La prueba que vamos a realizar el día de hoy se llama Neuropsi. Es una evaluación neuropsicológica breve, ¿vale? Está bien. ¿Podrías proporcionarme tu nombre completo, por favor? Raúl González Ruiz. Hasta ahí, chicas. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué estamos observando? ¿Qué situaciones ocurrieron en este momento? ¿Movimiento de dónde? ¿De quién? Ah, se nota el paciente nervioso. El chico en general es nervioso. Se le está grabando. El chico se llama Raúl. Pero ese tipo de nerviosismo es algo que ustedes deben de aprender a manejar. El proceso de rapport que hacen mientras se inicia el video es inadecuado o es escaso. Se hace un esfuerzo, pero valdría la pena que pudieran realizar un proceso de rapport más complejo. Las pruebas tienen cierto segmento, cierto punto de nerviosismo que es importante manejarlo. O sea, están constituidas sobre que los pacientes van a tener alguna situación de rechazo, alguna situación de ansiedad, pero el rapport nos ayuda a que esos momentos fisiológicos puedan paliarse, puedan ser menores. Valdría la pena que se puliera un poquito más la presentación de la prueba. Mira, esta prueba sirve para saber, para no saber, es muy breve, vamos a hacer preguntas concretas, intenta responderlo mejor. Y de esa manera tenemos pues más habilidades, ¿sale? Tenemos una forma más práctica de acercarse. ¿Vale? Pero sí, aquí nos hizo falta rapport. Ok, continuemos con la presentación, chicos. ¿Cuál es tu edad, Raúl? 43 años. Bien. ¿Cuál es tu escolaridad? Cuarto año. Ok. Cuarto año de primaria. Sí, de primaria. ¿Tu ocupación cuál es?
¿Cómo que viene siendo? ¿Tú a qué te dedicas? La mecánica de diésel. Muy Me voy a bien. dedicar con mi hermano. Eres Diésel mecánico. y gasolina. Bien. Y cuéntame, Raúl, ¿por qué estás aquí en la clínica? ¿Cuál es el motivo de que estás aquí? El motivo. Pues la mera verdad es, estoy aquí porque pues hice un intento de querer acuchillar a mi madre y padre, pero fueron solamente palabras, las cuales le habló a la policía y llegaron allá en Plaza Pretende. Ok. ¿Consumes alguna sustancia? ¿Estabas bajo el efecto de alguna sustancia? De las drogas, ¿cómo se llama? De las cristal. Ok. Ahí ya nos está diciendo un poco sobre su situación. A ver, recuperen un poquito por qué está ahí. Sustancias, ajá, pero hay un motivo en particular. Intentó acuchillar a su papá y a su mamá, aunque nada más fueron palabras, pero fue la policía por él. Entonces dices, ajá, sí, sustancias. Repito, el paciente ahorita ya así como tip, bueno, no tip, pero como información previa, Shaddai, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches. El paciente tiene un problema de consumo de sustancias, pero además de un retraso mental y agresividad, aunque no se muestra agresivo en el video, ¿sale? Eso es algo también que hay que valorar, que hay que observarle. En general, el paciente no se muestra irritable ni agresivo durante toda su estancia. Eh, Hubo un tip por ahí. Presten mucha atención cuando sea una evaluación completa, porque cada una de las preguntas, cada uno de los signos que vean cuenta. Por ahí nos hace una observación, por ahí nos dice un dato muy importante sobre su persona. Ya en la entrevista, ya con más datos, sé que el paciente hizo 4 años del cuarto de primaria y nunca la acabó y tiene problemas para la lectoescritura. ¿Sale? ¿Fátima se fue y se volvió o es otra Fátima? Ah, otra, la misma Fátima. ¿Quién es Iris? Bueno, continuemos con el video, ¿vale? Muy bien, Raúl, gracias. Ahora, vamos a comenzar checando los antecedentes médicos, ¿vale? Sí, sabe. Pregunta, Raúl, ¿padeces como tal algún tipo de enfermedad pulmonar? ¿Tienes asma? ¿Has tenido alguna complicación con tus pulmones? No, ninguna. Okay. ¿Problemas con el consumo de alcohol? Consumo de alcohol, no, pues sí he tomado, pero solamente como en fiestas. ¿Has llegado a tener problemas por el consumo de alcohol? Así que tomé yo y peleé yo no, nunca. ¿Choques? Solamente, Okay. sí los tuve. ¿Tienes algún problema con tu visión o con el oído? ¿Problemas auditivos? Para escuchar, no, solamente cuando escuchaba yo las voces. Ok. Pero se me quitó todo. Ok. ¿Diabetes? Diabetes no tengo. Ok. ¿Problemas con la tiroides? Tengo. Ok. ¿Has recibido golpes fuertes en tu cabecita que necesiten hospitalización? Sí he recibido, pero no así que digamos que de una vez me noqué y no me tiren y me dejen ahí tirado. Ok, no han sido severos. No, Muy bien. Ahora, vamos a comenzar la prueba, ¿vale? sí, está bien. Ahí cuéntenme un poquito, chicos, chicas. ¿Cómo ven? ¿Por qué observan? ¿Qué notan en la exploración? La misma prueba nos dice qué medicamentos están tomando, la misma prueba nos va explicando si hay enfermedades heredodegenerativas.
El canijo llega con un poco de colesterol, tenía un poquito de triglicéridos altos, pero nada extraordinario, ¿vale? No se reporta ni por el trabajo, ni por ningún otro tipo de accidente, pero sí son datos que debemos de considerar nosotros, ¿vale? ¿Qué más? Ya se fue este. ¿Qué otra cosa por ahí? El consumo de alcohol, es un consumo durante 20, 25 años. Escucharon cuando dijeron si tenía problemas de audición y dice, no, nada más cuando escuchaba voces. Ah, bueno, nada más, ¿verdad? Bien divertido, nuestro compañero. Ok, pues ya vamos a empezar a la primera parte. La primera parte es orientación. Dice la definición de la autora de la orientación. Esta es la relación con el estado de conciencia y el estado de activación. ¿Qué áreas del cerebro va a encargarse de la activación de la conciencia? Del inicio de la conciencia. Bloque 1 según Luria. Muy bien. Formación reticular según los visionatomistas. La parte más subcortical que tenemos en nuestro cerebrito. Perfectamente bien contestado. Continuemos con la aplicación. Primero, Raúl, dime, ¿en qué día estamos? Estamos a 20, no recuerdo si 23 o 24. ¿Y qué día de la semana es? Es viernes. Muy bien. ¿En qué mes estamos? En abril 2020. ¿La fecha cuál me dijiste que es? La fecha 24, no estoy bien seguro si en 24 o 23. Okay. ¿En qué ciudad estamos? En Puebla, pero no sé en qué parte. Ok, no te preocupes. Ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿Qué lugar es este? Una clínica. ¿Y cuántos años tienes? 43. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al área de atención, ¿vale? Se observó cómo es que la persona intervino. En general está desorientado en tiempo. En tiempo, cuando no da precisión de un día, de una fecha, es complejo. Nosotros podemos saber que estamos conectados con las demás personas porque compartimos tiempo, espacio y podemos diferenciarnos como persona. El lugar, exactamente, el espacio, el lugar. Sabía que estaba en una clínica. El paciente no es de la ciudad de Puebla, viene de otro lugar. Por eso más o menos se le perdona que nos pueda dar una referencia de que estoy en una casa, o de que estoy en una escuela, o de que estoy en un hospital, o de que estoy en una ambulancia. Pero ya cuando tienen más elementos, sí nos está mencionando otra cosa. La fecha también es algo que va a modificarse. En el momento en el que se dice de una manera somera, oye, pues estoy en 25, 26, y se le pide que sea más específico, a ver, dime el día. No, pues es como 24, ¿no? Ya estamos presentando dificultades para ello. Ok. Observemos en el protocolo qué es lo que estamos checándole con el compañero. Nombre, edad, fecha, escolaridad, observaciones médicas, esto nos hizo falta un poquito por parte del aplicador anterior. ¿Cuáles eran los heredofamiliares, los antecedentes médicos que tiene? Y hizo estas preguntas: tiempo, espacio, personas. ¿Qué día, qué mes, en qué año, qué ciudad es esta, en qué lugar estamos? Ahí nos sirve que nos diga cuál es su nombre o cuál es su edad. Hacemos el puntaje si estuvo bien o si estuvo mal, si las dio o si no las dio, y ponemos el total. En este caso, la prueba es cuantitativa. Lo mismo nos va a ayudar la cuantificación que la cualificación. Y todo lo que viene pasando en la prueba tiene que ser registrado. 30 minutos, 10 minutos, 41, no 42. Todo lo que nos va diciendo lo vamos escribiendo en nuestro protocolo. ¿Vale?
En cuarentena, si no tenemos contacto con relojes, si no tenemos contacto con algún calendario, perdonarla, no, pero sí es importante que podamos mantener muy claro el día de la semana, la fecha de la semana. Este muchacho técnicamente estaba pasando cuarentena con nosotros, porque ya llevaba un periodo, cuando se hace la prueba neuropsia, ya llevaba por lo menos 15 días en aislamiento. Vale. Sigamos viendo el protocolo. El protocolo, entonces, en esta parte de orientación, para observar el estado de conciencia, para observar la formación reticular, vamos a tener estos puntajes. Y ahora nos vamos con el segmento de atención y concentración. La autora nos hace la observación de esa definición como orientarse hacia un estímulo y o enfocar hacia un estímulo específico. En general es esa fuerza, es esa habilidad, es esa dirección de la percepción a un momento específico y claro en el momento atencional de los sujetos. Y vamos a ver cómo aplica esta. En esta hay particulares errores, pero vamos a esperar que ustedes los puedan ver, ¿sale? Nachito, buenos días, ¿cómo está? Continuamos. Yo te voy a decir una serie de números y tú me la tienes que decir de atrás hacia adelante. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo 6 y 8, tú me los tienes que decir del último al primero. La respuesta sería 8 y 6, ¿vale? Ahora, comenzamos. 4, 8. Te va. ¿Es lo mismo? Pero al revés. Dímelos al revés. 6 y 8 y 6. 4 y 8. Los cuentos ahí me vas a dar porque no las he hecho. Dime el del último número y el primero. 4 y 8. ¿Cómo sería al revés? Decirlos al revés. Sería 4 y 8, sería 8 y 4. Muy bien, exactamente. Siguiente. 9, 1. 9 unos, 9 y 1 sería 1 y 9. Muy bien, Raúl. Siguiente. 2, 8, 3. Sería 23 y 1. Sí. ¿Alguien me dice el error de la compañera? Nacho ya tiene coronavirus. ¿Alguien me menciona el error de la compañera, muchachos? Ok, va calificando lo positivo y lo negativo. Es más como para poder ir dándole movimiento a la aplicación, pero no, hay otra cosa todavía más complicada. Le dio la respuesta. Técnicamente es un ejercicio que tienen que practicar. Iba muy rápido, no tanto. De hecho, la aplicación en cuanto a la latencia de la ejecución iba bien. Le dio la respuesta, lo que les había dicho. Es un ejercicio que tiene que practicar para que le puedan dar, para que pueda tener el ejercicio. Observemos el protocolo. Su explicación, sí, tiene que ver con la explicación, Karen. Pero ¿qué de la explicación? Pongo un brevario de lo que hemos visto en clase y ahorita me responden por qué lo puse. Nosotros compartimos la base mamífera de nuestras capacidades cognitivas. Muchas de nuestras capacidades cognitivas están en función de nuestro proceso psicológico inferior. La memoria, la percepción, las praxias, todo eso es proceso psicológico inferior. ¿Cuándo lo hacemos superior? Cuando se socializa. Por eso que un recuerdo, que una memoria o que un dato de la memoria se vuelve un recuerdo cuando yo lo comparto con otro y lo evoco. Si mi aplicador
me está diciendo una serie de números y yo lo que quiero observar es la atención que le pongo a esa serie de números. ¿Qué pasa cuando yo contamino o cuando yo estoy forzándolo o dándole una mala instrucción? Estoy llevando del proceso psicológico inferior, que es la cantidad de números, al proceso psicológico superior, que es la mediatización de los números. No tanto el error es que lo interrumpa, sino que dice de forma inadecuada la instrucción. Vamos a repetirlo. Profe, se dejó de ver. Sí, es que desconecto, pongo y quito el video para que puedan prestarle al video. Va. Números y tú me la tienes que decir de atrás hacia adelante. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo 6 y 8, tú me los tienes que decir del último al primero. La respuesta sería 8 y 6, ¿vale? Ahora, comenzamos. 4, 8. Te va. ¿Es lo mismo? Pero al revés. Dímelos al revés. 6 y 8 y 6. 4 y 8. Ya, los cuentos ahí me vas a dar porque no los he hecho. Dime el del último número y el primero. 4 y 8. ¿Cómo sería al revés? Decirlos al revés. Sería 4 y 8, sería 8 y 4. Ok, cuéntenme esa. ¿Dónde está el error? Lupita, que hoy cuando habla del orden de los números, no la instrucción, sino la manera en que dan los números. 4 y 8. Y se la pasa constantemente pidiéndole 4 y 8. No, los números son 4, 8. No 4 y 8. Porque si no le das más carga al frontal, le das más carga al proceso atencional. No solamente tienes que meterte en la memoria 2 números, sino 3 elementos. Observen cómo lo repite el paciente. 4 y 8, 8 y 4. ¿Lo captaron? Y es un error que ocurre durante el resto de la prueba, porque nunca deja de integrar el y en todo el momento. Pero eso es un error que se lo deja la aplicadora. Veamos. Muy bien, exactamente. Siguiente. 9, 1. 9, 1, digo 9 y 1 sería 1 y 9. Muy bien, Raúl. ¿Lo notan? Incluso hasta se corrige. Siguiente. 2, 8, 3. Sería 23 y 1. Siguiente. 7, 1, 6. Sería 71, 6. Ok. Y último. 8, 6, 3, 2. 23, 21. Ok. Ahora. Vamos a ocupar. ¿Sí notaron cómo ocurre la situación? Y de ahí va generalizando, y de ahí va uniendo, y de ahí va compensando todos los errores necesarios. Cuando pase eso no ocurre gran situación, solamente regresamos. A ver, olvídate de todo eso, tienes que decirme, yo te digo una serie de números y tú me los pones del otro lado. 7, 8, 8, 7. Y vamos continuando con la mecánica. Repito, nótese que ya la chica, pues por desgracia, pues, también está aprendiendo,
que hay errores, que en general es toda esta situación, nos sirve a nosotros para poder aprender, nos sirve a nosotros para poder observar lo que bien no tendríamos que estar realizando. ¿Sale? Miren, vamos a dejarla acá. ¿Sale? Me quedo con ustedes en el chat, terminamos la grabación para que las demás personas puedan meterse al hilo y seguimos trabajando la próxima clase. Vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar en este formato, ¿ok? Les pido que por favor puedan solicitarle a sus compañeros que se metan a la próxima clase y también por favor lean el manual, no me obliguen a dejar tarea sobre el manual. Terminamos la grabación, me quedo con ustedes en el chat.